Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en relatos bíblicos que probablemente nunca escuchaste en la iglesia. Historias reales, escritas en las Escrituras, capítulo y versículo, palabra por palabra. Estas son narrativas que los líderes religiosos evitan mencionar, no porque sean falsas, sino porque revelan aspectos incómodos de la naturaleza humana. Muestran familias destrozadas, ciudades consumidas por el terror, decisiones que cambiaron naciones enteras. ¿Por qué no te las contaron? Porque son pesadas, porque duelen, porque nos obligan a confrontar verdades que preferimos ignorar. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si crees que alguien debe escuchar estas historias, comparte este video ahora mismo. Y en los comentarios, dime, ¿desde dónde nos ves? ¿Qué hora es en tu ciudad? Ahora déjame hacerte una pregunta crucial. ¿Realmente estás preparado para conocer la Biblia completa? Porque lo que escucharás hoy cambiará tu perspectiva para siempre. No hay vuelta atrás después de esto. Comencemos. 1. El horror de Gabaa. Jueces 19:21. Esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 19. La mayoría nunca la ha escuchado. Los que sí, desearían no haberlo hecho. Hay un hombre. Es levita. Tiene una concubina, una mujer que vive con él, pero no es completamente su esposa. Ella lo abandona. Regresa a la casa de su padre. El levita va tras ella. Quiere que vuelva. El padre de ella lo recibe bien. Comen juntos. Beben. Todo parece estar bien. Luego el levita se va con la mujer. Viajan juntos. Se hace tarde. Necesitan dónde pasar la noche. Llegan a una ciudad llamada Gabaa. Es territorio de Benjamín, una de las tribus de Israel. Se sientan en la plaza esperando que alguien les ofrezca refugio. Nadie lo hace. Finalmente, un anciano los ve. Los invita a su casa, les da comida, les ofrece un lugar para descansar. Todo parece seguro, pero entonces, en medio de la noche, sucede algo terrible. Hombres de la ciudad rodean la casa, golpean la puerta con violencia, están llenos de lujuria y rabia. Exigen que el levita salga, quieren violarlo. El anciano les ruega que se detengan. Les ofrece a su propia hija virgen, les ofrece a la concubina del levita, cualquier cosa para proteger al hombre dentro de la casa, pero los hombres no escuchan. Entonces el levita hace lo impensable. Toma a su concubina y la empuja hacia afuera, hacia la turba. Los hombres la toman, la abusan toda la noche, una y otra vez, hasta que sale el sol. Luego la dejan ahí, rota, muriendo. Ella se arrastra de regreso a la casa, colapsa en la puerta. Por la mañana el levita abre la puerta, la ve tirada ahí, le dice que se levante. Ella no se mueve, está muerta. Él recoge su cuerpo, lo pone sobre su burro, la lleva a casa, y entonces, en un acto horroroso, corta su cuerpo en 12 pedazos. Envía una pieza a cada una de las 12 tribus de Israel como mensaje, como llamado a la guerra. Esto pasó en Gabaa, dice, este es el mal que vive entre nosotros, y toda la nación se lanza al caos. ¿Por qué esta historia está en la Biblia? Porque muestra lo que sucede cuando una sociedad se desmorona. Cuando los hombres pierden todo sentido de moralidad, cuando las mujeres son tratadas como objetos, cuando nadie protege a los inocentes. La Biblia no la suaviza, no la explica para que suene mejor, simplemente cuenta la verdad, y la verdad es aterradora. Detente un momento. ¿Sabías que esta historia estaba en la Biblia? ¿Te sorprende? Deja tu reacción en los comentarios. Si esto te está impactando, presiona like para que YouTube muestre este video a más personas que necesitan conocer toda la verdad. Lo peor de todo es esto. El levita, el hombre que se suponía debía protegerla, la lanzó a los lobos para salvarse a sí mismo. Valoró su propia vida más que la de ella, y cuando ella murió, usó su muerte como arma. Convirtió su cuerpo destrozado en un mensaje político. Ella no tenía nombre, no tenía voz, no tenía dignidad, ni siquiera en la muerte. Esa es la oscuridad de esta historia, y la Biblia no aparta la mirada.
2. Saúl y el espíritu de Samuel, 1 Samuel 28. Esta historia viene de 1 Samuel capítulo 28. Es uno de los pasajes más perturbadores espiritualmente porque involucra algo que Dios estrictamente prohibió: contactar a los muertos. El rey Saúl es el primer rey de Israel, pero en este punto de su vida todo se está derrumbando. Dios lo ha rechazado. El profeta Samuel, quien solía guiarlo, está muerto, y Saúl está aterrorizado. El ejército filisteo se está reuniendo para atacar a Israel. Saúl no sabe qué hacer, ora a Dios, pero Dios no responde. Pide sueños, nada. Consulta profetas, silencio. Dios lo ha abandonado, y Saúl está desesperado. Así que hace algo prohibido. Decide hablar con los muertos. Ahora bien, Saúl mismo había prohibido a todos los médiums y espiritistas de Israel. Sabía que era malo, sabía que iba en contra de la ley de Dios, pero ahora, en su miedo, rompe su propia regla. Se disfraza, viaja de noche, va a un pueblo llamado Endor, y ahí encuentra a una mujer, una bruja, una médium que puede hablar con los muertos. Le pide que haga subir el espíritu de Samuel. La mujer tiene miedo, sabe que esto es ilegal, sabe que podría morir por ello, pero Saúl le promete que estará a salvo, así que ella acepta. Comienza el ritual, y sucede algo que ni ella esperaba. El espíritu de Samuel realmente aparece. No es un truco, no es un demonio pretendiendo ser Samuel, es Samuel mismo. Y la mujer grita, porque se da cuenta de que esto es real y que está parada frente a algo mucho más allá de su control. El espíritu de Samuel se levanta del suelo y está enojado. Le pregunta a Saúl por qué lo ha perturbado. Saúl ruega por ayuda. Le dice a Samuel que Dios no le responde, que está aterrorizado de la batalla que viene, que no sabe qué hacer. Y Samuel le da la respuesta más aterradora imaginable. Dios se ha apartado de ti, le ha dado tu reino a David. Mañana tú y tus hijos morirán en batalla y estarán conmigo en la tierra de los muertos. Saúl colapsa, está paralizado de miedo, no puede moverse, no puede hablar. La mujer tiene que ayudarlo a ponerse de pie, le da comida, trata de consolarlo. Pero nada puede quitarle el peso de lo que acaba de escuchar. Al día siguiente, todo lo que Samuel dijo se hace realidad. Los filisteos atacan, los hijos de Saúl mueren, Saúl es herido, y en desesperación cae sobre su propia espada. Muere, como Samuel lo dijo. ¿Qué hace esta historia tan perturbadora? Primero, porque muestra que contactar a los muertos es real. No es un juego, no es ficción, es una puerta hacia el mundo espiritual, y esa puerta nunca debería abrirse. Segundo, porque muestra que incluso un rey elegido por Dios puede caer tan bajo que Dios deja de hablarle. Saúl lo tenía todo, pero lo perdió todo por orgullo, desobediencia y miedo, y al final, en lugar de arrepentirse, recurrió a la brujería. Tercero, porque revela algo aterrador sobre la muerte. El espíritu de Samuel era real, estaba consciente, sabía lo que estaba pasando, y estaba enojado de haber sido perturbado. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado que consideraste hacer algo que sabías que estaba mal? No estás solo. Cuéntame tu reflexión en los comentarios, y suscríbete para más contenido bíblico profundo que nadie más está enseñando. Esta historia es una advertencia sobre la desesperación, sobre intentar controlar cosas que no deben ser controladas, sobre recurrir a la oscuridad cuando Dios guarda silencio, y sobre las terribles consecuencias de cruzar líneas que nunca deberían cruzarse. 3. El voto fatal de Jefté. Jueces 11. Esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 11. Es una de las más desgarradoras y perturbadoras de toda la Biblia porque involucra a un padre, un voto y el sacrificio de su propia hija. Jefté es un guerrero,
un líder de Israel. Está a punto de entrar en batalla contra los amonitas, y antes de la batalla hace un voto a Dios. Si me das la victoria, sacrificaré lo primero que salga de mi casa a recibirme cuando regrese. Es un voto imprudente, peligroso, pero Jefté lo hace de todos modos, y Dios le da la victoria. Los amonitas son aplastados. Jefté regresa a casa, está celebrando, está lleno de alegría, y entonces se abre la puerta, y la primera persona en salir es su hija, su única hija. Está bailando, tocando una pandereta, tan feliz de ver a su padre vivo. Pero cuando Jefté la ve, rasga sus ropas, grita en agonía, porque se da cuenta de lo que ha hecho un voto a Dios, y ahora debe cumplirlo. Su hija le pregunta qué está mal, él le cuenta sobre el voto, y ella no huye, no ruega por su vida, dice: «Padre, hiciste un voto a Dios, debes cumplirlo». Pero pide una cosa, pide 2 meses para ir a las montañas con sus amigas, para lamentar. No porque va a morir, sino porque nunca se casará, nunca tendrá hijos, morirá virgen. Jefté le concede su petición. Ella va a las montañas, llora con sus amigas, y después de 2 meses regresa, y Jefté le hace según su voto. La Biblia no da detalles, no dice exactamente qué pasó, pero la implicación es clara. Él la sacrificó como ofrenda quemada, tal como prometió. ¿Qué nos enseña esta historia? Que las palabras tienen peso, que los votos a Dios no son casuales, que las promesas imprudentes tienen consecuencias irreversibles. Jefté quería honrar a Dios, pero en su celo destruyó a su propia familia. Mató a la única persona que amaba más, y por el resto de su vida tuvo que vivir con eso. Su hija nunca es nombrada, solo es conocida como la hija de Jefté. No tuvo voz, no tuvo elección, no tuvo escape. Hizo lo que le dijeron, aceptó su destino y murió. Esta historia duele, ¿verdad? Si te está tocando el corazón, compártela. Alguien en tu vida necesita escuchar esto hoy. Y dime en los comentarios, ¿crees que Jefté debió cumplir su voto? 4. Manasés, el rey de la oscuridad. 2. Reyes 21. Esta historia viene de 2 Reyes capítulo 21. Es la historia del rey más malvado en la historia de Israel. Su nombre es Manasés, e hizo cosas que son casi demasiado oscuras para describir. Manasés se convirtió en rey cuando tenía solo 12 años. Reinó durante 55 años, más tiempo que cualquier otro rey de Judá, y durante ese tiempo llevó a la nación a la oscuridad más profunda que jamás había conocido. Reconstruyó los altares paganos que su padre había derribado. Adoró a dioses falsos. Se inclinó ante las estrellas. Practicó brujería. Consultó médiums y espiritistas. Colocó ídolos dentro del templo de Dios, el mismo lugar donde se suponía que habitaba la presencia de Dios. Pero lo peor que hizo fue esto: sacrificó a su propio hijo. Lo quemó vivo como ofrenda a un dios pagano. La Biblia dice que hizo pasar a su hijo por el fuego. Eso significa que tomó a su hijo, su propia carne y sangre, y lo arrojó a las llamas como acto de adoración a un demonio. Y no se detuvo ahí. La Biblia dice que Manasés llenó Jerusalén de sangre inocente de un extremo al otro. Mató profetas, mató a cualquiera que hablara en su contra. Mató a personas que intentaban adorar al Dios verdadero. Convirtió la ciudad santa en un lugar de asesinato, brujería y sacrificio de niños. Y el pueblo lo siguió. No resistieron, no se rebelaron, se unieron a él, trajeron a sus propios hijos al fuego. Se inclinaron ante ídolos, practicaron adivinación y hechicería. La nación entera cayó en oscuridad espiritual, y Dios guardó silencio. Durante años, Dios observó. Envió profetas para advertir a Manasés, pero Manasés los mató. Dios advirtió al pueblo, pero no escucharon. Así que Dios tomó una decisión. Decidió que Jerusalén sería destruida, no de inmediato, pero eventualmente.
Debido a lo que Manasés había hecho, la ciudad caería, el templo se quemaría, el pueblo sería llevado al exilio, y no habría escape. Más adelante en su vida sucedió algo extraño. Manasés fue capturado por los asirios. Le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas, lo arrastraron a Babilonia, y en su sufrimiento Manasés finalmente se arrepintió, clamó a Dios, rogó por misericordia, y Dios lo escuchó. Dios lo trajo de vuelta a Jerusalén. Dios restauró su trono. Y Manasés pasó el resto de su vida tratando de deshacer el daño que había causado. Derribó los ídolos, removió los altares, trató de guiar al pueblo de regreso a Dios, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El pueblo había probado la oscuridad y no podía olvidarla. Incluso después de que Manasés murió, la nación continuó en pecado. Y eventualmente, tal como Dios había dicho, Jerusalén fue destruida. El templo fue quemado. El pueblo fue llevado cautivo, todo por lo que Manasés había hecho. ¿Qué hace esta historia tan perturbadora? Porque muestra cuán lejos una persona puede arrastrar a una nación entera hacia la oscuridad. Muestra que el liderazgo importa, que las elecciones de un hombre pueden destruir las vidas de millones. También muestra que incluso el peor pecador puede ser perdonado. Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero el perdón no borra las consecuencias. La sangre que derramó no podía ser devuelta. Los niños que quemó no podían ser restaurados. El daño que causó no podía deshacerse. Y la nación pagó el precio. ¿Crees en segundas oportunidades? ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? Esta es una pregunta que todos debemos responder. Déjame tu opinión abajo. Y activa la campanita para no perderte el próximo video. 5. La muerte misteriosa de Usa 2. Samuel 6. Esta historia está en 2 Samuel capítulo 6. Es una de las más confusas y perturbadoras porque involucra a un hombre que estaba tratando de ayudar. Y Dios lo mató por ello. El rey David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca es el objeto más sagrado de Israel. Representa la presencia de Dios. Dentro están las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Está cubierta de oro, y es tan santa que nadie tiene permitido tocarla. Dios dio instrucciones muy específicas sobre cómo debía ser transportada. Debía ser cargada por sacerdotes sobre varas, nunca tocada por manos humanas. Pero David no sigue esas instrucciones. En cambio, pone el arca en una carreta tirada por bueyes, y la carreta comienza a moverse. Hay música, hay danza, todos están celebrando. Pero entonces algo sale mal. Los bueyes tropiezan, la carreta se sacude, el arca comienza a inclinarse, y un hombre llamado Usa extiende su mano para estabilizarla. Está tratando de ayudar. No quiere que el arca caiga, así que la toca. Y en el momento en que su mano hace contacto, Dios lo mata. Instantáneamente cae al suelo, muerto. La celebración se detiene, la música se silencia, todos están en shock. David está aterrorizado, también está enojado, no entiende por qué Dios mataría a Usa. El hombre estaba tratando de proteger el arca, no estaba siendo irrespetuoso, no estaba tratando de deshonrar a Dios, solo estaba reaccionando. Entonces, ¿por qué murió? La Biblia no da una larga explicación. Solo dice que la ira de Dios se encendió contra Usa porque extendió su mano al arca, y Dios lo derribó por su irreverencia. ¿Por qué esta historia es tan perturbadora? Porque parece injusto. Usa no tuvo tiempo para pensar. No estaba tratando de pecar. Solo estaba tratando de evitar que el arca cayera. Pero Dios lo mató de todos modos. Y eso plantea preguntas difíciles. ¿Estaba Dios siendo cruel? ¿Estaba siendo irrazonable? ¿O había algo más profundo sucediendo? La verdad es esta. El arca no era solo una caja. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Era santa.
y la santidad es peligrosa. No porque Dios quiera lastimar a las personas, sino porque el pecado no puede sobrevivir en presencia de la santidad perfecta. Usa no se suponía que estuviera ahí. El arca no se suponía que estuviera en una carreta. Dios había dado instrucciones claras, y esas instrucciones fueron ignoradas. Entonces, cuando Usa tocó el arca, cruzó una línea que nunca debería haberse cruzado, y pagó por ello con su vida. ¿Te parece injusta esta historia? ¿O hay algo más profundo aquí sobre la santidad de Dios? Dime qué piensas en los comentarios. Tu perspectiva importa. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte. Gracias por no apartar la mirada. Gracias por estar dispuesto a enfrentar estas verdades difíciles. Estas historias no son fáciles de escuchar, lo sé. No son cómodas, no son bonitas, no son las que se cuentan en la escuela dominical, pero son importantes, porque son parte de la verdad completa de las Escrituras. La Biblia no oculta la oscuridad, no la suaviza, no pretende que no existe, la expone, la muestra en todo su horror. ¿Por qué? Porque solo cuando enfrentamos la oscuridad completa podemos entender verdaderamente la luz. Solo cuando vemos la profundidad del pecado humano podemos apreciar la profundidad del amor de Dios. Solo cuando reconocemos cuán perdidos estamos, podemos valorar cuán grande es nuestra redención. Estas historias revelan algo sobre la naturaleza humana. Muestran de lo que somos capaces cuando nos alejamos de Dios. Muestran lo que sucede cuando el mal crece sin control. Muestran que la oscuridad siempre está esperando. Y cuando toma el control, nadie está a salvo. Pero también muestran algo más. Muestran que Dios no nos abandonó en esa oscuridad. Que a pesar de todo el horror, todo el pecado, toda la maldad, Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos, para traernos de vuelta a la luz. Esa es la historia completa de la Biblia. No solo la luz, sino la oscuridad también. No solo la esperanza, sino también la desesperación. No solo la redención, sino también la caída. Y cuando entendemos toda la historia, la gracia de Dios se vuelve aún más asombrosa. Ahora dime, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿La tragedia en Gabaa? ¿El voto de Jefté? ¿La maldad de Manasés? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Este video cambió tu perspectiva sobre la Biblia? Compártelo. Hay millones de personas que necesitan escuchar estas verdades. Suscríbete para más contenido bíblico profundo que nadie más está enseñando. Y activa la campanita para ser notificado cuando suba el próximo video. Porque hay más historias, hay más verdades, hay más oscuridad que necesita ser expuesta. Y juntos vamos a descubrirla. Hasta la próxima. Mantente reflexivo, mantente reverente. Y recuerda, la Biblia es más profunda, más oscura y más poderosa de lo que la mayoría se imagina.